Saludos amigos y bienvenidos al consultorio. Recuerde que si quiere ver más contenido como este, se suscriba a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, para que podamos seguir haciendo podcasts como estos donde le proveemos información sumamente valiosa. Hoy vamos a hablar sobre la colitis ulcerosa. Confieso que cuando escuché el término por primera vez no estaba como muy clara en exactamente qué era y precisamente para eso vamos a tener esta conversación. Esto es una enfermedad inflamatoria del intestino que afecta a miles de personas. Y nos acompaña aquí la doctora Esther Torres, quien es especialista en gastroenterología. Eso es así. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la colitis ulcerosa, pero antes de eso a mí me gustaría hablar de quién es usted. Porque usted es como una institución en la medicina en este país. Gracias por eso. Y rompió muchos estereotipos cuando fue a estudiar medicina. ¿Por qué? Pues realmente porque eso era lo que me interesaba hacer desde niña. No me preguntes por qué, porque la realidad es que no había médicos en mi familia. No recuerdo ninguna experiencia especial. Sencillamente eso fue lo que quise hacer desde niña. Y en mi casa me enseñaron que uno puede hacer lo que uno quiere. Y siempre me apoyaron, mis padres, mi familia siempre me apoyaron en mi interés en estudiar medicina. Así que allá fui y allí llegué. ¿Y en qué momento cuando está estudiando medicina decide por esta especialidad de gastroenterología? Pues eso fue una experiencia muy, muy bonita y le enseña a uno el valor que tienen los mentores en la vida de uno. Yo iba a hacer una especialidad diferente, yo iba a ser patóloga porque en la escuela de medicina, en el segundo año, en la clase de patología, que es la clase más importante de segundo año, es donde uno empieza a aprender de las enfermedades. Y en aquella época donde no había CAT scannings, ni tan siquiera sonogramas, ni todas estas cosas maravillosas para hacer diagnósticos que tenemos hoy en día, el patólogo era el que siempre daba el diagnóstico. Así que fue esa experiencia de ver cómo este médico no solo entendía todos los procesos de la medicina, sino que era bien importante en el diagnóstico, que me hizo de primera instancia escoger esa especialidad. Pero en el verano de tercer para cuarto año tuve un trabajo como estudiante de investigación con el jefe de gastroenterología del Hospital de Veteranos. Y esa experiencia me cambió totalmente. Él hizo lo posible por darme las experiencias clínicas, que no eran parte de mi trabajo allí de investigación, pasar visita con los residentes, ver procedimientos. Y me dijo, esto es lo que tú debes hacer. Y en realidad, pues cambié, decidí estudiar medicina interna y entonces gastroenterología y así fue. Pero en ese momento ninguna mujer había sido entrenada en Puerto Rico en esa especialidad. Eso es correcto, yo fui la primera. ¿Usted fue la primera? ¿Y qué pasó en ese momento? Nada, competí para una posición con personas, con varones, porque yo era la única que estaba interesada en ese momento. ¿Alguien le dijo, vete por otra especialidad? Pues fíjate, yo tengo que decir que siempre me sentí apoyada, incluso por facultativos que me habían tenido de residente, que me estimularon a que solicitara y hiciera lo que en realidad me gustaba. Así que competí en buena lid con varones y entré, éramos 3 en esos años, ¿verdad? 3 por año, y entré pues la única muchacha en ese grupo. Wow, y entonces usted ahora es catedrática de la Escuela de Medicina. Yo soy catedrática emérita de la Escuela de Medicina, llevo más de 45 años en la academia, en la docencia, he practicado medicina también, o sea, he tenido y tengo todavía una práctica mía personal, he trabajado en investigación clínica por muchos años también. ¿Mantiene investigación en lo que es la unidad de investigación de gastroenterología? Sí, mantengo investigación. Ahora primordialmente lo que hago es investigación. ¿Investigación específicamente de colitis ulcerosa, enfermedades inflamatorias? Primordialmente de enfermedades inflamatorias, pero hacemos otras cosas. Hemos hecho y tenemos ahora mismo proyectos en enfermedad de hígado también. Miramos algunas cosas dentro de gastroenterología general. Así que aunque la mayoría de los estudios son de enfermedad inflamatoria intestinal, en estos momentos pues es lo que yo primordialmente hago desde el punto de vista de práctica clínica, el Centro de Enfermedades Inflamatorias de Intestino, ¿verdad? ¿Cuán medular es que se haga investigación en Puerto Rico? Es esencial, esencial. Nosotros no conocemos las características de nuestros pacientes con diferentes condiciones que no necesariamente son iguales a las de Estados Unidos o de Europa, porque
genéticamente no somos 100% idénticos, nuestro ambiente tampoco es igual, así que es bien importante conocer cómo se comportan estas condiciones, todas las que tú quieras, diabetes, hipertensión, la que sea, en nuestra gente. ¿Qué problemas hay particulares? Hay que estudiar el acceso a los servicios de salud. Todas estas cosas son importantes para poder atender adecuadamente la condición que sea, pues la salud del pueblo. ¿Estamos investigando lo suficiente desde las instituciones, ya sea la Universidad de Puerto Rico y otras academias o instituciones privadas que existen? Estamos investigando en la medida que tenemos los recursos. No es suficiente, ¿no? Investigar requiere recursos humanos y recursos fiscales grandes, ¿verdad? Y constantes, consistentes. Así que no estamos investigando suficiente, pero sí todos nuestros centros académicos tienen investigación activa en diferentes niveles, desde el nivel celular, molecular, hasta los niveles poblacionales, desarrollo de medicamentos. Todas estas cosas se investigan en Puerto Rico. Necesitamos todavía mucho más. Claro que sí, claro que sí. Vamos a hablar de la colitis ulcerosa. ¿Qué es la colitis ulcerosa? Colitis significa inflamación del colon, así que yo siempre digo que hay que ponerle un apellido. En este caso el apellido es ulcerosa. ¿Qué significa esto? Es una condición crónica sin causa claramente definida, sin cura encontrada tampoco, donde hay un proceso de inflamación en el intestino grueso, colitis de colon, ¿verdad? Así que es solamente en el intestino grueso, que puede ser desde la parte más bajita, el recto, o hacer el intestino grueso completo. Y esta inflamación es primordialmente en la parte más superficial de las diferentes capas que tiene el intestino. La más superficial, que es la que cuando uno mira un intestino por dentro ve, que se llama la mucosa. Esa cubiertita. Esta inflamación, a menos que sea bien severa, usualmente en esa área superficial. Y puede empezar por la parte más bajita y seguirse extendiendo a través de los años hasta poder afectar el colon completo, o puede ser limitada solamente a las partes más bajitas o a la parte izquierda del colon. ¿Por qué ulcerosa? ¿Salen úlceras en el intestino? Porque salen úlceras en el intestino, exacto. Pueden ser úlceras bien pequeñitas que se ven muy discretas, úlceras ya un poquito más grandes, o si es bien severo, pues ya son un poco más profundas y de mayor tamaño. Úlceras, uno pensaría que provoca alguna molestia o algún dolor. La enfermedad se caracteriza, como es el intestino grueso, que es donde la función principal del intestino grueso es absorber agua y formar el bolo fecal, ¿verdad? Con forma. Al estar inflamado, se pierde esa función. Entonces, lo que los pacientes sienten principalmente es diarrea. Muchas veces diarrea con sangre, porque estas ulceritas pues entonces causan sangrado. Y acompañado con esto, pues frecuentemente tienen dolor del tipo el retortijón que te da cuando quieres ir al baño, cuando tienes una gastroenteritis y tienes diarrea. Así que primordialmente ese tipo de dolor acompaña el proceso inflamatorio. ¿Hay forma de saber por qué le ocurre esto a la gente o esto es individual de cada paciente? Hay factores asociados al desarrollo de esta condición, que es una de las condiciones que se están llamando ahora mediadas por el sistema inmune, porque parte del proceso es un descontrol del sistema inmune, en este caso del tracto gastrointestinal, de estas personas. Hay una predisposición genética, así que por eso en un número de pacientes uno escucha que tienen un familiar, su mamá, su papá, los hermanos, un primo, un tío, alguien, porque hay algo de predisposición genética, pero no es una enfermedad que se hereda como son las enfermedades hereditarias claras. Y entonces el sistema inmune responde a algunos detonantes, entre los cuales podemos considerar, por ejemplo, el complejo de bacterias que viven y organismos que viven dentro de nosotros normalmente. Pues este sistema inmune no es tolerante y responde inadecuadamente a cosas como algunos tipos de bacterias que podamos tener, algunos medicamentos que pueden causar recaídas o detonar que la enfermedad empiece, y una serie de otros factores que en realidad no conocemos. O sea, sabemos que esto es una combinación
de genética, el sistema inmune que no funciona bien y factores externos. No sabemos claramente cuáles ni cuántos Me hay. imagino que el estrés siempre juega un rol porque lo juega en muchas enfermedades. El estrés juega un rol, le llamamos al intestino el segundo cerebro, porque los mediadores de emociones y de funcionamiento son los mismos, así que estos mediadores también afectan el sistema gastrointestinal, como cuando tú te pones ansioso y te das retortijones y te da diarrea, ¿verdad? Pues en este caso tienes una enfermedad inflamatoria que va a responder más también a esos estímulos. Y de eso vamos a hablar, de la conexión intestino-cerebro, sí. Pero ¿cómo clínicamente ustedes diagnostican que la persona en efecto tiene colitis ulcerosa? Hay que ver la inflamación. O sea, tú miras, primero buscas otras causas. Lo más común para una persona que tiene un episodio de diarrea de corta duración es algo infeccioso. Así que cuando este cuadro dura un poquito más, que lleva al paciente a un médico, y si hay sangre, pues lo lleva quizás un poquito más urgentemente, nos aseguramos de que no tiene un proceso infeccioso con una serie de laboratorios y de hacer un buen historial, obviamente. Y entonces realmente tenemos que ir a mirar el intestino, una colonoscopia corta o una colonoscopia completa, dependiendo del grado de severidad de la enfermedad. Vamos a ver la inflamación porque es visible, se ve. Y vamos a sacar muestras de ese intestino, lo que se llama biopsia, para que el patólogo nos ayude. Este patólogo que yo hablé ahorita de que hacía siempre los diagnósticos, pues ahora nosotros lo vemos y decimos, caramba, este es un intestino inflamado con características de colitis ulcerosa, pero déjame mandarle al patólogo un pedacito que me confirme que la inflamación es crónica, que tiene las características de colitis ulcerosa, que no hay otra cosa diferente que pueda parecerse y esté causando esto. Así que siempre de primera instancia vamos a hacer biopsias además de mirar el intestino. O sea que el médico tiene que mirarlo usted por dentro. Exactamente. Tiene que mirarlo por dentro para entonces saber, y después hay una serie de procesos para saber si es. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, digamos que se hace la colonoscopía, pasamos por el patólogo, hay colitis ulcerosa. Pues el próximo paso entonces es establecer un plan de tratamiento. Y hay múltiples medicamentos hoy en día que pues se pueden y están indicados para esta condición. Uno tiene que evaluar el paciente en su totalidad, ¿verdad? No solamente pensar en el tratamiento para la colitis ulcerosa, sino las otras cosas que pueden ayudar a este paciente, que pueden estar jugando un rol en esta presentación de primera instancia o esta recaída. Así que queremos mirar al paciente como un todo. Vamos a ver su nutrición, vamos a hacer recomendaciones de una dieta saludable. Ahora que habla de la dieta, pues yo me imagino que una persona que tiene colitis ulcerosa, si ahora en las Navidades se va a comer ese pastel con pique, pues hay que ser cuidadoso. Yo me imagino que pueden haber problemas. Exacto, hay que ser cuidadoso. Porque hasta si yo ingiero pique, o sea, eso... Hay otras nacionalidades como los mexicanos que yo creo que genéticamente tienen algo que lo aguantan, pero nosotros no. Sí, probablemente. Nosotros no. Sí, hay que hacer unas recomendaciones en cuanto a una dieta saludable y una dieta que sobre todo cuando el paciente está activamente inflamado, pues tiene que ser una dieta mucho más limitada, mucho más restringida que una persona que se siente bien o que está en remisión, ¿verdad? Un paciente con colitis ulcerosa. Algo más liviano. Que está en remisión. Así que eso es una de las recomendaciones y podemos recomendarle una nutricionista o un nutricionista que lo oriente bien sobre cuáles son las cosas que debe hacer. Importante, habíamos hablado un poquito del estrés. Más de la mitad de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen a la misma vez problemas de ansiedad, de depresión, de bregar con el estrés, de que no duermen bien. Es parte de tú tener una enfermedad crónica, inflamatoria, que te acaban de decir que tienes, que tú no sabes lo que es, pero te dijeron que no tiene cura, que a lo mejor conoces a alguien que tuvieron que operarlo, y todas esas cosas le pasan al paciente por la cabeza. Así que hay que enfocar esas preocupaciones también y darle el apoyo psicológico que pueda necesitar el paciente. Usted mencionaba que el intestino es como un segundo cerebro. Exactamente. Y eso se ha descubierto que hay una conexión mente-cerebro. Sí, eso está ya bien descrito. Así que va en ambas direcciones. Cuando el intestino está inflamado, el cerebro también se afecta y cuando te pones nervioso, ansioso, no sé qué, pues puedes tener síntomas gastrointestinales. Así que camina en ambas direcciones. Pero eso hay que darle importancia. Por eso estoy dejando el tratamiento específico
para lo último, Ujú. porque aunque es lo que uno piensa cuando uno es gastroenterólogo, y es lo que el paciente quiere que le digan cuando sale de allí, que me vas a dar de ¿Cuál medicamento, es la pastillita? eso no es suficiente. No hay una pastillita mágica entonces. No hay una pastillita mágica y entonces tenemos que atender todas esas cosas. Una cosa adicional que tenemos que atender es que este paciente, si es un joven que está en la escuela y tiene retortijones y urgencia para ir al baño y diarrea, hay que trabajar con el efecto que eso tiene en su escuela Ujú. o en su trabajo. O sea, acomodo razonable. Así que los pacientes no lo piensan, sufren, pasan malos ratos. Pero esto puede ser incapacitante. En momentos de actividad puede ser incapacitante. Hay Ok. pacientes que cuando están bien malos no pueden salir de su casa. Ok. O sea, vas por la puerta y viras para atrás a ir al baño de nuevo. Ajá. Así que nosotros sabemos que hay una ley de acomodo razonable, que hay unas leyes para los niños en las escuelas. Así que nosotros tenemos que orientar a este paciente de que tiene derecho a estos acomodos y tenemos que hacerle una buena certificación médica que es necesaria Claro. para el acomodo razonable, para que quitarle un punto de Eso estrés le va a traer un poco adicional. de paz académica Claro. o laboral. Donde Claro, y le va a permitir entonces también seguir con sus metas profesionales y personales, así que eso es bien importante. Y entonces finalmente llegamos al tratamiento. Así que, Ujú. ¿verdad? Es un paciente que se merece que nosotros le dediquemos el tiempo. Y dentro del tratamiento, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque hay muchas alternativas. Vamos primero a ver cómo mejorar los síntomas del paciente a corto plazo, la urgencia, la diarrea, el que no puede comer, pues, ¿verdad? Como dijimos, el manejo de la dieta, un poquito de medicamentos para la diarrea si es necesario. Y entonces vamos a hacer un juicio de cuán severa es la condición, porque de acuerdo a la severidad y cuán activa esté, escogemos los tratamientos, porque hay diferentes cosas. Hay Ujú. tratamientos que son mucho más sencillos, que son efectivos en una colitis leve. No van a ser inmediatamente, o sea, no empezaste la pastilla hoy y mañana te sientes bien, Ok. pero en pocas semanas ya vas a tener un resultado. Y son medicamentos que trabajan primordialmente bajando la inflamación en contacto directo del medicamento con la parte que está inflamada. O sea que es un medicamento cuyo efecto es a nivel de cuando llega ahí en el intestino Ok. y viene en contacto con esa mucosa, pues baja la inflamación. Y eso es lo más sencillo que tenemos. Mucho menos efectos secundarios y toxicidad porque se absorbe muy poco. Pero su potencia pues no es muy alta, así que es para enfermedad más bien leve. Pero es un tratamiento sencillo que se sigue de mantenimiento después, se puede bajar la dosis y tenemos pacientes que están en eso y no necesitan nada más nunca. Ok. Pero tenemos pacientes con enfermedad más severa y hay algunos criterios que nos dicen, mira, este es un paciente cuya enfermedad es más severa, es un paciente que puede estar a riesgo a lo mejor de ponerse tan enfermo que necesite una cirugía. Así que a ese paciente vamos a ir a unos medicamentos que son mucho más poderosos que puedan controlar esa condición. ¿Esto afecta la absorción de los nutrientes que yo ingiero? O sea, me puede provocar algún tipo de, quizás, no quiero decir desnutrición, pero... Puede deshidratarme. Deshidratación sí, porque estás perdiendo líquido porque el colon no está absorbiendo. Los nutrientes primordialmente se absorben en el intestino delgado, así que si la colitis no te tiene con una peristalsis tan rápida que no te da tiempo a absorber o dejas de alimentarte porque cuando comes te da dolor y tienes que ir al baño, así que dejas de comer, pues ahí viene también la pérdida de peso, puede venir una malnutrición, un intestino bien enfermo, pierde proteína a través del intestino, así que te pueden bajar las proteínas totales también en casos bien severos, ¿no? Claro. Así que no es tan común la malnutrición en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, pero sí puede suceder. Yo siempre le pregunto a los médicos cuando hay estas condiciones, a veces el paciente pues se desespera y empieza a buscar otras alternativas, TC, pastillas, que no han pasado ni mínimamente cerca por la FDA. ¿Le pasa mucho? Sucede, sí, sucede con tipos de dietas en particular, que ahí usualmente no tenemos problemas de toxicidad mayores, ¿verdad? Pero los medicamentos naturales que no están necesariamente probados para esta condición pueden primero tener algún efecto secundario porque la gente, porque sean naturales,
eso también se absorbe y eso también pasa por el hígado y eso también va al resto del organismo, ¿verdad? Y puede interactuar con otras cosas en tu puede cuerpo. interactuar con otras cosas en tu cuerpo, puede interactuar con otras medicinas que tú estés tomando. Y segundo, pues puede que no sean beneficiosos para la condición como tal y dependas de que con esto lo vas a resolver y retrases un tratamiento que está indicado y que ya está demostrado que es útil para la condición. Así que una de las preocupaciones es que no llegues a usar o que dejes de usar el medicamento que realmente se ha demostrado que tiene efectividad y que está indicado para esta condición. Siempre se ha hablado de que el yogur, el kefir o kefir, Ajá, kefir. Y otros productos que son fermentados pueden ayudar a nuestro sistema gastrointestinal. ¿Eso es cierto, doctora? Pues eso es un tema de mucha investigación ahora en día y sí, yo creo que hay una base ya para decir que hay un grupo de alimentos que incluyen estos que tú mencionas, que son primordialmente estos en particular son probióticos. Hay un grupo de medicamentos que son, se está usando el término antiinflamatorio. Vamos a decir que son medicamentos que promueven que este sistema de microorganismos que tenemos en el intestino sea balanceado, sea con microorganismos que son beneficiosos. ¿Eso lo necesitamos en el intestino delgado y en el grueso? En ambos. Ok. Así que este tipo de alimentos sí se están incorporando en una serie de dietas que se están evaluando científicamente. O sea, están corriendo estudios utilizando estas dietas y hay evidencia de que son útiles. Así que no es que esto de por sí solito sea la solución, claro, pero son cosas que pueden ayudar. Por eso cuando hablamos de nutrición pensamos en no solamente quitar cosas que puedan ser irritantes, sino quizás incorporar cosas que traigan propiedades buenas. Y con el yogur hay que tener cuidado. Aquí hicimos un podcast y obviamente una nutricionista nos dijo que hay que aprender a leer las etiquetas. Hay un podcast de leer las etiquetas, búsquelo también. Porque no todo lo que dice yogur al frente necesariamente es lo que es. A veces es más azúcar que yogur, es lo que quiero decir. Sí. Así que hay que mirar bien ese producto, porque entonces usted no vaya a hacer peor remedio con la enfermedad, como dicen por ahí. Exacto. Las nutricionistas de lo primero que le enseñan a los pacientes es a leer las etiquetas. Y eso es bien, bien importante para que usted sepa realmente qué es lo que está consumiendo, de modo que le sea beneficioso para su salud. Y hay unos buenos, pero hay que leer esas etiquetas y entenderlas bien. ¿Qué otros aspectos en cuanto al estilo de vida cambian en una persona con colitis ulcerosa? Bueno, una de las cosas que a la gente que le sucede, sobre todo cuando están bien enfermos, es baja la actividad física porque no te sientes bien, te sientes cansado, tienes que estar yendo al baño frecuentemente, te aíslas por las mismas razones, o sea, dejas de socializar. Hay un grado de estigma todavía, desgraciadamente, de uno decir que tiene una de estas condiciones porque están asociadas con diarreas, con ir al baño, así que la gente... Pero puede llegar a un punto donde una persona esté en un entorno social y no se puede aguantar. Sí, claro. Wow, eso se llama urgencia e incontinencia. Wow. Y es uno de los problemas serios de los pacientes porque no hay facilidad de acceso a los baños en todos sitios. Hay apps, por ejemplo, de la Fundación de Crohn y Colitis Americana, tiene un app de Find a Bathroom. Yo no sé si está Puerto Rico ahí, pero la gente va poniendo, ¿verdad? Se va nutriendo de pacientes que van diciendo dónde están los baños. Los pacientes que padecen de esto saben dónde están los baños en todos los moles, en todos los peajes que tienen baños. Que son cosas que uno ordinario no piensa. Que se pueden usar. Yo he tenido pacientes que le han autorizado tintes oscuros en el carro porque tienen, ¿verdad? Un boquetcito, un inodorito en el carro, cortinitas. Pacientes que piden urgentemente, vamos a decir que tú estás en un establecimiento comercial en uno de los malls y ahí están los baños públicos, ¿verdad? Que hay docenas de baños, pero están al otro extremo. Tú no llegas hasta allá. Y entras a esta tienda, que es una tienda pequeña, y el baño es para empleados. Pues en Puerto Rico no hay ninguna ley que obligue a darle acceso a ese paciente a ese baño. Lo hay en Estados Unidos en 17 estados, se llama Alice Law, y uno de los proyectos que quisiéramos ver es que eso sucediera en Puerto Rico. Pero eso es un ejemplo, eso sucede. El niño en la escuela que tiene que pedir permiso para ir al baño en medio de la clase.
¿Cuántas personas tienen colitis ulcerosa en Puerto Rico? No hemos hablado de esa demografía. No hemos hablado de eso. Los datos, en realidad, los últimos datos publicados son del grupo de nosotros de investigación y son del 2013. Utilizamos el banco de datos del Departamento de Salud, que es un banco de datos bien grande, que tiene casi toda la población de Puerto Rico, pero con la limitación de que solamente lo único que puedes usar son códigos de diagnóstico sin poder validar eso. Estamos corriendo un estudio ahora utilizando unos bancos de datos adicionales más recientes, 2018-2022, y aunque todavía estamos bastante preliminar, comparando con lo que habíamos visto en el 2013, yo te diría que por lo menos 3 o 4 veces más que lo que había. Estamos hablando de que en el 2013 nosotros identificamos como 6,000 personas con enfermedad inflamatoria intestinal, que yo pienso que eso era un subestimado considerable. Ahora estamos hablando que sin mirar la población asegurada por el gobierno, o sea, por Vital, que es una población grande, ya estamos hablando de por lo menos el doble de eso. Así que hay miles de personas. Por lo menos 15,000 personas tenemos aquí potencialmente con yo con te este diría tipo de que sí. Y condición. colitis ulcerosa es más frecuente que enfermedad de Crohn, así que dentro de ese grupo de 15 o 20,000 personas, por decir un número que en realidad todavía no sé lo que es, más de la mitad van a ser con colitis ulcerosa. ¿Esta enfermedad le da mayormente a las mujeres, a los hombres? Habló de niños, o sea, el grupo donde mayor prevalencia hay. El grupo de mayor prevalencia son adultos jóvenes, pero esto le da desde niños bien jovencitos. Hay una enfermedad inflamatoria intestinal que aparece en niños menos de los 6 años. Wow. Eso no es común, pero se está viendo cada vez más niños con estas condiciones. Y hay un pico en la edad envejeciente también. Así que tenemos el espectro completo. Y entonces, si decimos que esta enfermedad no se cura, tú estás diciendo que ese niño la va a tener toda la vida. Esperamos que de aquí a allá tengamos algo con que ese niño se pueda ir en una remisión y no la padezca nunca más. Pero le pones ese diagnóstico para el resto de su vida. Así que los que ahora tienen 40 van a estar en el grupo de los 65 de aquí a 25 años. En cuanto a los tratamientos, quería regresar un poco al aspecto del cannabis. ¿El cannabis puede ser útil para esta condición? ¿Se ha investigado? ¿Hay que investigarlo? ¿Hay que mirarlo? Sí, se ha investigado. Para la condición como tal, para ninguna de las dos condiciones ha demostrado utilidad desde el punto de vista de que sea tratamiento. Los estudios han demostrado alivio en algunos síntomas, por ejemplo, ¿verdad? El cannabis disminuye el dolor, así que es una de las cosas que se ven, disminuye ansiedad, así que puede ayudar en ese sentido. Pero el cannabis hoy en día es un conglomerado de preparaciones, todas diferentes, todas con diferentes componentes, con muchos riesgos por algunos de los componentes de otras cosas. Así que aunque nosotros hicimos estudios de cannabis en nuestra clínica, y para nuestra sorpresa, porque los pacientes usualmente no te dicen que lo están usando, más del 30% utilizaban o habían utilizado cannabis, usualmente los más jóvenes. Pero no es un medicamento, si le vamos a llamar, ¿verdad? Porque es uso medicinal. Una sustancia. Una sustancia. No es una sustancia que nosotros recomendamos porque para efectos de la enfermedad como tal, no ha demostrado efectividad. Hay un síndrome de hiperemesis, o sea, de vómitos perniciosos en pacientes que usan cannabis, así que están a ese riesgo. Enmascarar el dolor también hay que ser juicioso porque el dolor es un síntoma de que algo no anda bien. Y si tú enmascaras el dolor, puedes estar enmascarando una enfermedad que se está complicando. Así que, en realidad, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con eso. Sabemos que el cannabis ahora es que se está comenzando a estudiar en Estados Unidos y en otros países, y todavía tiene una clasificación federal. Exacto. Que impide, ¿verdad? Todavía que se investigación. Esas investigaciones, pero ojalá y que se pueda seguir investigando. Eso es importante. Sí, definitivamente. Eso es bien importante. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué recursos tienen disponibles las personas que viven con colitis ulcerosa? ¿Recursos en qué sentido? De apoyo, de orientación, de educación para el paciente y para la familia. Para la familia y para el paciente, es bien importante. Bueno, hay recursos educativos, hay que saberlos buscar,
porque como sabemos en las redes hay de todo y uno tiene que estar seguro de que lo que uno está leyendo es algo que está validado, ¿verdad? Pero todas las universidades de alto prestigio, los centros académicos de alto prestigio, los institutos nacionales de salud, la Fundación de Crohn y Colitis Americana tienen literatura educativa sobre estas condiciones y muchos de ellos lo tienen también en español. Las asociaciones de gastroenterología americanas, ambas, y tienen algunas de ellas en español. La Fundación de Crohn y Colitis se dedica a eso y tiene muchos recursos educativos y están ampliando sus recursos en español. Así que lo hay. La Fundación FEAD tiene también... Usted tiene una fundación sobre enfermedades inflamatorias. Exacto. Yo entré a la página, mucha buena información. Y en la página tenemos mucha información, tenemos videos de nuestros simposios. Anualmente hacemos un simposio libre de costo para educación de pacientes, familiares y público general. La educación médica, ese es otro problema aparte, ¿verdad? Eso le toca a otro renglón. Es otro cuarto de hora. Es otro cuarto de hora. Pero hay educación, hay mucho desconocimiento del público de lo que estas condiciones son, ni tan siquiera de que existen. Me da mucho sentimiento cuando los pacientes escriben y dicen, a veces voy a una sala de emergencia y el médico me dice, pero ¿y eso qué es? Así que tenemos mucho camino que andar para poder darle a esos pacientes el acceso a lo que ellos necesitan, ¿verdad? A la atención, al acomodo razonable en las escuelas y en el trabajo, a la atención médica necesaria. Hay que visibilizar más que esta condición existe. Sí, hay que visibilizar más. La Fundación Esther A. Torres, lo puede buscar, eso sí lo puede buscar en Google. Fundación Esther A. Torres de Enfermedades Inflamatorias del Intestino. Sí. FIT o FEAD. FEAD. Sí, hay información muy valiosa que usted puede, ¿verdad?, buscar y recurrir. Siempre lo digo y lo repito en todos mis podcasts. Google, pues, una herramienta muy útil, pero no fue a la escuela de medicina. Exacto. Ella sí. Exacto. Así que hay que buscar información que sea confiable, ¿verdad? Sí, eso y siempre importante. ante la duda, si usted se siente, vaya a su médico primario y él va... Uno supone que le va a seguir apuntando la dirección correcta, ¿verdad? Sí. Y eso es bien importante. Sí, la relación del paciente de estas condiciones con el gastroenterólogo es crítica. Tiene que haber una buena comunicación de ambas partes. O sea, el médico es responsable de educar a su paciente, de guiarlo, de ofrecerle los posibles recursos, referirlo a psicólogo, a una nutricionista, al especialista adicional que necesite ver, a los recursos que hay educativos también, pero el paciente también tiene que comunicar sus preocupaciones, sus dudas, no esconder que está usando el cannabis, ¿verdad? Porque a lo mejor el cannabis está interfiriendo con algo, le está dando algún síntoma. Y es bien importante que se lo diga al médico, exacto, porque si hay otros medicamentos, yo no sé si eso puede confligir con otro medicamento que yo me esté tomando. O si no, a lo mejor el médico le dice, bueno, pues eso que estás usando, ser juicioso a estas cosas, está bien, pero yo debo saberlo porque tengo que tenerlo en cuenta cuando hago mi plan de tratamiento con un paciente. Así Dentro de las condiciones autorizadas para tener licencia de cannabis está la colitis ulcerosa. Está la enfermedad de Crohn, yo no sé si estaba. Yo creo que colitis ulcerosa no estaba. Yo creo que no. Pero nadie nos consultó para ponerlas ahí. Porque si me preguntas a mí, no debería estar ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? No, porque eso no es tratamiento para esas enfermedades. Y la gente puede pensar y automedicarse. Exactamente. Y el cannabis también tiene un problema de dosificación. O sea, hay una recomendación de un profesional de la salud, de un médico, pero en el dispensario, pues tú puedes comprar más o menos y la preparación, como usted dice, es diferente de cada una porque estamos empezando, ¿verdad? En este proceso de la industria del cannabis. Así que eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Sí. Bien en cuenta. ¿Algo adicional, algún mensaje que le gustaría dejar a nuestros oyentes? Quiero estimular a que aprendan de estas condiciones, que cuando alguien le dice yo tengo colitis ulcerosa o yo tengo enfermedad de Crohn, pregunten, ¿y eso qué es? Y cuéntame un poquito, ¿y esto cómo te afecta? Y si es alguien, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Es bien importante que la comunidad apoye a estas personas. Estas personas hacen vidas completamente normales. Sus metas profesionales, sus metas personales las deben poder alcanzar
todas. Bueno, quizás no ser astronauta, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, astronauta yo no sé. Quizás no, ¿verdad? Porque estás tanto tiempo allá en el espacio donde no hay nada. No pero fuera de eso, prácticamente cualquier otra cosa. Se casan, tienen hijos. Así que es importante saber eso, saber que esto no te impide de tú hacer del mundo. No, de tú hacer todo lo que tú quieras, pero el entorno tuyo debe darte el apoyo también para que eso se pueda lograr. Así que edúquense, aprendan, compartan para poder lograr todo esto. Vamos a estar poniendo el enlace de la página de la fundación para que las personas que nos estén viendo puedan accesar. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea la primera, pero no la última conversación sobre situaciones y enfermedades que tengan que ver, ¿verdad?, con nuestro intestino grueso y nuestro intestino delgado. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por la invitación. Amigos, hasta aquí el consultorio.